Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Muy contento de regresar con cada uno de ustedes con este espacio de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por estar ahí todo el tiempo sintonizando esta emisora diferente de República Dominicana y que no solamente abarca todo el territorio nacional, sino también más allá, todo el mundo, gracias a Dios, a través de la tecnología. Así que gracias por ser un oyente fiel de nuestra radio. Que el Señor te pueda bendecir grandemente en esta hora. Queremos seguir estudiando de la palabra de Dios, ya cercanos de un día maravilloso en República Dominicana, al que voy a hacer referencia en un momentito, pero hoy estudiaremos aceptación y rechazo dentro de la lección número 6. Más testimonios acerca de Jesús en el Evangelio de Juan. Y el Pastor, texto para memorizar te lo voy a decir ahí. Adelante, Pastor Mato, yo adelante. Cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. San Juan capítulo 12, verso 32. Hey, tienes mucha potencia hoy, te veo fuerte. Sí. Es que se acerca tu cumpleaños, ¿no? ¿Verdad? Así que contento de que estés aquí con nosotros. ¿Y qué tal, Pastor, si tú oras por nosotros ahora para empezar nuestro estudio? Padre, bueno, gracias porque queremos al encomendarnos, estudiar tu palabra, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos dirija. Queremos bendición para cada radio oyente y que tu palabra sea aceptada en cada uno de nuestros corazones. Permítenos que podamos siempre vivir de acuerdo a lo que tú esperas de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor, en el mes de noviembre, ya al día de hoy, 5 de noviembre, nos aproximamos a una fiesta acá en República Dominicana, donde todos los oyentes pueden ser parte dentro de nuestro plan Misión Nehemías. Y aún antes de nuestro plan Misión Nehemías, tenemos un día donde recolectamos un donativo de amor, un donativo especial, una ofrenda de gratitud. Y para este año, como todos los años, tercer sábado de diciembre, 21 de diciembre, proclamaremos que Jehová es nuestra fortaleza y estaremos dando una ofrenda de corazón a nuestro Dios como gratitud por un año más de su cuidado. De seguro que cada miembro de iglesia, cada amigo de la iglesia ha hecho los preparativos, los arreglos para ir este día a la iglesia más cercana y entregar allí esta ofrenda de amor, de dedicación por las bondades y por las maravillas que Dios ha hecho en su vida, en su familia, dando a entender, dando testimonio de que realmente Dios ha sido nuestra fortaleza. Amén, amén. Así que te motivamos a apartar esa ofrenda maravillosa que es parte del sostén de nuestra radio, como ya hemos señalado anteriormente, y también es un empujón enorme para los proyectos de construcción de templo que ya se están viviendo, que ya estamos experimentando. Ya vimos el sábado pasado las inauguraciones que tuvimos, las que tendremos en las próximas semanas. Bueno, hasta diciembre 21 estaremos todos los fines de semana y en la semana inaugurando iglesias, y damos gloria a Dios por el crecimiento de la obra adventista en República Dominicana, y gloria a Dios por tantos miembros fieles, personas que aman la causa de Dios y dan sus aportes para que esta obra siga avanzando acá en nuestro territorio. Pero, pastor, no me voy a detener más acá porque pudiéramos pasar mucho tiempo hablando de lo que Dios hace a través de nuestra ofrenda de gratitud, y hoy queremos hablar acerca de aceptación y rechazo. En Juan 6, que ya estudiamos en la lección número 2, estudiamos el milagro de la multiplicación de los panes y peces. Tú recordarás, pastor. Imagino ¿cuántos panes eran? ¿Cuántos peces, pastor? Yo creo que eran, según tú me dijiste ahorita, eran 5 panes y 2 peces. Así es. ¿Es correcto? Eso es lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6. Y esos panes fueron por un niño. Qué bonito saber que nuestros pequeños siempre pueden colaborar en la causa de Dios. Yo sé que hay muchísimos conquistadores, por ejemplo, que escuchan nuestra radio en diferentes horarios y son grandes colaboradores de la causa de Dios. Muchos aventureros que son colaboradores de la causa de Dios. Por cierto, por ahí viene nuestro campo nacional. Espero que
estés matriculado ya, así que ponte para esto. Juan 6 presenta que un niño tenía esos alimentos tal vez para su merienda del mediodía. Era el único que tenía algo allí. Y vemos cómo el Señor tomó esto, ora por estos panes y peces y son multiplicados de una forma extraordinaria. Como todo mundo come. Recuerdo que en la lección 2 presentábamos, pastor, el orden de Jesús, el tema de poder tener un espíritu de ahorrar cosas, de poder comprar lo necesario, de colocar las cosas en la nevera, de no desperdiciar comida, de cocinar lo que necesitamos, porque necesitamos ser cuidadosos. O sea, cada cosa que viene a nuestra mano es para que lo administremos de forma sabia. Yo soy un administrador de los bienes de Dios. Y Juan 6 enseña muchísimo acerca de esto. Pero hubo una parte que no tocamos en la lección 2, que es precisamente lo que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a leer los textos que están en San Juan capítulo 6, versos 51 en adelante. Voy a leer la primera parte, pastor. 20 versículos, líder. Vamos a leer ahora. Usted va a leer la siguiente parte. Dale para allá. Así que comienzo en el verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El versículo 61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Qué difícil le resultó a la multitud escuchar estas palabras que Jesús realmente acaba de pronunciar aquí en estos versículos que acabamos de leer. Mucha gente, como decíamos en el día de ayer, estaba dispuesta a coronarlo como rey sobre la nación de Israel para que expulsara a la nación romana a la cual estos estaban sometidos. Pero Jesús de manera clara explicó la misión a la cual él había venido. Estas palabras parecieron fuertes, parecieron duras para muchos de los que estaban allí, de tal manera que el texto presenta que muchos de los discípulos que habían decidido seguirle se apartaron y se fueron. Jesús claramente sabía a lo que había venido. Esto no llamó su atención porque los que son suyos oyen su voz y la obedecen y le siguen por donde quiera que él va. Pero los que no son de él, del redil,
Estos oyen su voz y se apartan. Y ahora Jesús, al ver lo que está aconteciendo en este grupo de personas, les dice a los discípulos que están dispuestos a quedarse con él si se quieren ir. Él quería ver realmente la decisión que había en ellos de seguirlo de corazón. Lo propio hizo en San Juan capítulo 1, cuando él decidió les dice a aquellos discípulos de Juan que le estaban siguiendo si querían quedarse con él, porque ellos querían saber hasta dónde estaban dispuestos ellos a seguirle, amarle y a estar con él. Ahora lo propio sucede ahora en San Juan capítulo 6, cuando ahora le pregunta a los discípulos si ellos también quieren irse con aquellos que están dejándole a él y siguiendo en sus caminos pasados. Pedro, astutamente y de manera clara, le dice: ¿y a dónde iremos? De ahí viene el título del libro, conocido por nosotros, de Elena White, Palabras de Vida del Gran Maestro. Pedro le dice a Jesús: ¿a dónde iremos? ¿A dónde? Nadie ha hablado como tú, nadie habla como tú. Las palabras que proceden de ti son palabras que infunden vida, que dan vida, que realmente nos hacen escudriñar profundamente en nuestras propias intenciones del corazón y nos hacen ver realmente lo que hay que sacar de allí, lo impuro que hay en nosotros, y esas palabras que vienen de ti nos regeneran, nos transforman y nos dan vida. Por eso, a pesar de que muchos deciden irse, nosotros decidimos continuar contigo y sirviéndote. Es interesante, pastor, el tema de la cosmovisión de las personas, porque es lo que estamos viendo en Juan capítulo 6. Lo que está ocurriendo acá es que Cristo le está diciendo las cosas como son, pero ellos quieren seguir creyendo lo que creen. Insistiendo. Es claro, sin soltar en un ápice lo que está sucediendo. Recuerdo una clase que tomé, un maestro muy experimentado, González, el doctor González, nos enseñaba una clase muy interesante acerca del tema de la cultura y cómo se puede hacer un mapeo de la cultura de las personas, de la experiencia. Y él presentaba en la imagen un iceberg. Un iceberg, aquellos que nos escuchan y tal vez no sepan muy bien lo que es, nos referimos a esos bloques gigantes de hielo que están en el mar. Hay una parte que usted ve, que es la parte de arriba. La mínima. Que es una parte pequeña, es un pedacito de hielo tal vez encima del agua. Pero debajo hay un trozo enorme de hielo. Abajo. Exacto, gigante. Usted tal vez ha escuchado sobre esta película o ha escuchado acerca del Titanic, por ejemplo, que chocó contra un iceberg. Estamos hablando de un hielo extremadamente fuerte, un pedazo de roca prácticamente. Bueno, el iceberg, lo que usted ve en el iceberg, en esta comparación, es nuestro comportamiento. Lo que se mira es como yo me comporto. Eso es lo que usted puede ver de mí. Ahora, ese comportamiento viene operado por otras cosas. Tiene valores, creencias y una cosmovisión. Lo último del iceberg es la cosmovisión. Es eso que está dentro de mí que me hace tener creencias. Esas creencias tienen valores y entonces la suma de esas cosas me lleva a un comportamiento. Yo me comporto por mi cosmovisión. Si yo puedo cambiar la cosmovisión de las cosas, inmediatamente cambian mis creencias, cambian mis valores y tengo un comportamiento diferente. Y es donde Cristo viene a operar precisamente, Pastor Matos. Cristo no solamente viene a operar en mis creencias o valores. Cristo opera en mi cosmovisión desde lo más profundo. Por eso el cambio se hace desde adentro hacia afuera. ¿Qué pasaba precisamente con el pueblo de Israel en este caso en particular? Simplemente una cosmovisión errada, una cosmovisión equivocada. En Jesucristo veían el libertador, como señalábamos ayer. Cristo viene y multiplica el pan. Estamos delante de un hombre que es capaz de que con 5 panes y 2 peces alimenta a miles de personas. Si habían 5,000 hombres, multiplique eso por 3. 15,000 personas. 15,000 personas comiendo de 5 panes y 2 peces y llenándose y quedando canastas. Todo el mundo satisfecho. Este es el hombre. Y entonces querían hacerlo rey, presenta la palabra. Entonces es en ese momento que viene Jesucristo precisamente. Y en Capernaum, en la sinagoga, como leímos, él viene a enseñarle a la gente lo que es esto. Y él se está presentando él como el pan de vida. Y el pan que debían comer era su persona. O sea, cuando yo como de Jesús
Y no estamos hablando de una forma literal, no estamos hablando aquí de canibalismo, para que entendamos. Porque, por cierto, Matos, en el siglo II, muchas de las cosas que se levantaron en contra del cristianismo para perseguirle, era una idea de que los cristianos eran caníbales y que se comían entre ellos, hablando de la Santa Cena, por ejemplo. Pero nada que ver. No estamos hablando de que literalmente se comieran a Jesús. Estamos hablando de hacer a Jesús parte de nosotros. Estamos hablando de interiorizar lo que Él es, de tal forma que nuestra cosmovisión sea cambiada por el poder de Dios. Y era lo que el Señor quería enseñar, y era lo que estaba enseñando mientras les predicaba. Y esto precisamente produjo rechazo delante de la gente. Los discípulos que decidieron permanecer con Jesús, a pesar de que una gran mayoría se fue, se apartó, se alejó de Él, estaban claros en la persona que Jesús era, la misión que Él había venido a establecer. Los discípulos entendían hasta cierto grado la obra que Jesús había venido a realizar, aunque de alguna manera no en su totalidad, pero sabían que en este hombre había algo diferente. Habían comprendido que las señales que Jesús hacía, nadie podía hacerlas si Dios no estaba con él. Al Jesús realizar las obras que hizo, estos discípulos no solamente tomaron el significante de la señal, sino que tomaron el significado. No solamente vieron el color del semáforo, sino que vieron realmente el significado de esa luz y aceptaron realmente la obra que Jesús vino a realizar. Él no vino a realizar una obra terrenal. La multitud le seguía por los panes y los peces, por lo que Él representaba, por lo que Él daba. Pero Jesús vino a algo mayor, a algo más allá de lo que estos discípulos que se habían ido estaban recibiendo. Él vino a dar salvación y vida eterna. Y es lo que sucede con aquellos que solamente están dispuestos a recibir los beneficios que pueden obtener de la religión, de la salvación. Jesús, más que darnos algún tipo de beneficio, curarnos de una enfermedad, proveernos en alguna situación, Él quiere realmente restaurar lo que el pecado ha dañado en el corazón. Y eso es algo que permanece para siempre. Lo demás es algo pasajero. Todo lo terrenal es pasajero. Juan, al señalar a Jesús como el Mesías, quería que la gente entendiera que no era algo terrenal lo que Él venía a resolver, era algo espiritual, era una lucha entre el bien y el mal. Y eso es lo que realmente podemos ver entre estos dos grupos, los que decidieron irse y los que decidieron quedarse. Vieron las señales y al ver esas señales pudieron comprender que en este hombre habitaba, no solamente era un hombre, era un profeta, en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y ese es el señalamiento que Juan en su evangelio hace para que muchos crean en él y creyendo en él tengan vida y vida eterna. En unos comentarios que hace Ellen White en El Deseo de Todas las Gentes, en la página 352 y 353, ella comentando precisamente el episodio de Juan capítulo 6, escribe: los judíos estaban por celebrar la Pascua en Jerusalén, en conmemoración de la noche en que Israel había sido librado. Cuando el ángel destructor hirió los hogares de Egipto, en el Cordero Pascual, Dios deseaba que ellos viesen el Cordero de Dios y que por este símbolo recibiesen a aquel que se daba a sí mismo para la vida del mundo. Pero los judíos habían llegado a dar toda la importancia al símbolo, mientras que pasaban por alto su significado. No discernían el cuerpo del Señor. La misma verdad que estaba simbolizada en la ceremonia pascual estaba enseñada en las palabras de Cristo, pero no la discernían tampoco. Entonces los rabinos exclamaron airadamente: ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Afectaron comprender sus palabras en el mismo sentido literal que Nicodemo cuando preguntó: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Juan 3:4. Hasta cierto punto comprendían lo que Jesús quería decir, pero no querían reconocerlo. Torciendo sus palabras, esperaban crear prejuicios contra él en la mente de la gente. Usted nota lo que está sucediendo acá con claridad. Es simplemente que Cristo se quiere revelar como es, como dice la palabra, presentarse como el Salvador, obviamente que era,
pero la gente no quiere comprender, no quieren saborear, no quieren entender el símbolo que Cristo usa y quieren entonces usar esto para tergiversar las cosas. Como Nicodemo, que se hace el que no cree que es el nuevo nacimiento, la mujer samaritana que tampoco cree cómo Cristo le daría el agua de vida. Esta gente tampoco querían comprender cómo Cristo decía que se tenían que comer su cuerpo. O sea, son elementos que el Señor usa, imágenes que obviamente se plasman en la mente de la gente con el fin de darles que pensar, pero también con la intención de explicar un mensaje de salvación de parte del Salvador, de parte de lo que el Señor hace. Cristo es el pan de vida y la gente iba por los panes y los peces y la gente les abandonó, por cierto. Lo que leímos en Juan 6 hace un rato presenta cómo mucha gente, como de sus discípulos, dice la palabra, le abandonaron. Y no me refiero a los 12, pero Cristo tenía más seguidores aparte de los 12, como claramente el texto está señalando. Y muchos simplemente porque Cristo no le decía lo que ellos querían escuchar, o Cristo no hacía lo que ellos creían que Cristo tenía que hacer, entonces le abandonan. Y qué pena saber que lo mismo también sigue ocurriendo hoy. Gente que se va apartando de Dios porque Cristo no hace lo que ellos entienden que Cristo tiene que hacer. O que Dios no me responde como yo quiero que Dios me responda. O que Dios no me dice lo que yo quiero que Él me diga. Porque el asunto es que queremos nosotros controlar a Dios. Como que yo soy más sabio que Dios o tengo más poder que Él. Y eso es un error garrafal de nuestra parte. Pensar que podemos tener dominio sobre el Todopoderoso. O que podemos manipular la sabiduría de Dios, y nunca va a suceder esto. Dios sabe más que nosotros y Él siempre nos dará lo que es para nuestro bien. Me gustaría leer una declaración que encuentro en el Deseado de todas las gentes, en la página 352 y 353. Dice: Cristo no suavizó su representación simbólica, reiteró la verdad con lenguaje aún más fuerte. De cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. Con estas palabras, los rabinos exclamaron airadamente: ¿cómo puede éste darnos su carne? No aceptaron así las palabras y la obra que Jesús vino a realizar, y por ello fueron de aquellos que quedaron fuera del reino de Dios. El reino de Dios es dado a aquellos que acepten en su vida la obra del Mesías, la salvación que Él vino a ofrecer, y por ello han de comer su carne, han de beber su sangre, y al hacerlo por fe, estarán recibiendo el perdón de sus pecados y la restauración para una vida renovada y completamente nueva en Cristo Jesús. Pastor, a mí me llama la atención la última pregunta que hace el autor para la lección de hoy. Y con esto vamos a cerrar. La pregunta dice: ¿cómo podemos aprender de esta historia sobre el hecho de que la mayoría suele estar equivocada? ¿Por qué debemos recordar esto, especialmente en los aspectos de nuestra fe que son impopulares para la mayoría, incluso para la mayoría de los cristianos? Interesante. Es interesante porque la mayoría se va. La mayoría no acepta lo que Jesús dice. La mayoría no cree lo que Jesús dice. Y hoy por hoy tenemos una mayoría que simplemente no cree lo que nosotros estamos diciendo. La mayoría puede estar equivocada y deberíamos aprender eso. La mayoría se puede equivocar. Por cierto, la mayoría está muy equivocada en muchos aspectos de lo que la palabra de Dios enseña, en muchos aspectos de lo que por fe estamos levantando y estamos enseñando. Mucha gente simplemente no quiere creer. Le enseñamos con las evidencias bíblicas, pero preferimos estar atados de repente a lo que me enseñaron mis padres, a una tradición, a una cosmovisión que ya tengo figurada en mi mente, y no importa lo que tú me digas, yo no quiero salir de ahí, no me interesa. Y porque es que todo el mundo cree esto, ¿cómo que ustedes van a creer esto? Todo el mundo guarda el domingo, ¿cómo que ustedes guardan el sábado? Todo el mundo come lo que sea, ¿cómo que ustedes no quieren comer cerdo? Todo el mundo va a la iglesia el domingo en la mañana, ¿por qué ustedes van los sábados? Y de repente nos montamos en la ola de lo que todo el mundo hace. Por cierto, es lo más sencillo. Montarse en la ola de lo que todo el mundo hace es lo más simple, pero no lo hace verdad. Que todo el mundo diga que una mentira es verdad no hace a la mentira verdad. La verdad siempre será la verdad.
Y la mentira es la mentira, ¿eh? No importa cuánta gente diga una cosa u otra. Así que yo no puedo apoyarme en simplemente lo que la mayoría esté empujando, lo que la mayoría esté diciendo. Yo debo regirme por la revelación de Dios, por lo que Cristo enseña en su palabra, por la forma como Él me enseñó a vivir. Entonces yo necesito levantar esa bandera de la verdad donde quiera que estoy, para que la gente pueda comprender a ciencia cierta de que la verdad no siempre es lo popular, la verdad no es lo que todo el mundo cree, pero sigue siendo la verdad que yo debería levantar en el nombre de Jesús. Aceptación y rechazo. ¿En qué grupo o en qué lado te sitúas? Esperamos realmente que tú puedas ser de aquellos que acepten la obra, el llamado que Dios te ha hecho y que podamos vivir acorde a lo que Dios realmente espera de nuestras vidas. Muchos van en detrimento de lo que Dios espera, se van con las multitudes, con las masas, pero Dios siempre tiene un grupo, un remanente, un pequeño círculo que está dispuesto a obedecerle y amarle, aún a costa de su propia vida. Esperamos que esta lección de hoy haya servido de bendición y de crecimiento para que aceptes lo que Dios espera y vivas de acuerdo a lo que Él te ha llamado a vivir en este tiempo y en esta época final de la historia. Te invito para que oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque podemos seguirte y proclamar como Pedro que tú eres nuestro Salvador, el Mesías, aquel que vino a morir por nosotros. Permítenos no seguir la tesis o postulados de la corriente, de la multitud, de lo que todo mundo o la mayoría de gente está haciendo, sino que nosotros podamos seguir, avanzar de acuerdo a tu palabra. Cambia nuestra vida cada día, Señor. Permítenos comer de tu cuerpo, beber de tu sangre, que esos elementos simbólicos estén siempre en nuestra vida, de tal forma que seamos como tú. Acompáñanos hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.